Buenos días. Buenos días. ¿Me oye bien? ¿Me escucho? Sí. Perfecto. Quería ensayar compartir los slides. ¿Está probando estar, profe? Porque todavía no se ve. No, todavía no. Bueno. Y aquí debería estarse viendo el Ahí slide. ya apareció una imagen. Eso. Y veamos si hace pantalla completa. Ahí está la pantalla completa. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, No gracias. debe demorar en conectarse el profe Fabián, que es el que la invitó. Sí, claro que sí, no hay problema. Esperamos un momento para eso. Hola, profe, buen día. Buenos días. ¿Qué más de cosas? Muy bien, Bueno, profe. ya veo que tiene las diapositivas ahí. ¿Ya las corrió? ¿Corren bien? Y ensayé fue la pantalla completa, pero no he ensayado correrlas. Ensayemos la pantalla completa y correrla así. Creo que no hay problema. Súper, está muy bien. Bueno, en 3 minuticos empezamos, profe. ¿Listo? Claro que Muchísimas sí. gracias. Sí, gracias. Bueno, siendo las 7 en punto, muy buenos días para todos y todas y todos. Esta es la reunión semanal del Grupo Académico de Epidemiología Clínica. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la profesora Olga López Acevedo. Ella es profesora de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Física, profesora asociada, tiene estudios en física
pregrado en física en la Universidad de Estrasburgo en Francia, maestría en física estadística y doctorado en física teórica en la universidad, bueno, ya me corregirá la pronunciación, profe, en la Universidad de Cergy en Francia, donde hizo su doctorado y coordina en este momento con nosotros, con la Universidad de Antioquia, coordina el grupo de investigación Max Planck Tandem en biofísica de enfermedades tropicales. Entonces la profe tiene mucha cercanía con nosotros, con la enfermedad, gracias al profesor Alejo que me ayudó a hacer este contacto y hoy nos va a hablar de un tema bien interesante, hacia una explicación causal de las correlaciones cuánticas. Muchas gracias, profe, por su compañía y adelante. Buenos días a todos. Profesor Fabián, muchas gracias por la invitación. Tenemos pues en común el interés de la inferencia causal para nuestras áreas académicas. En la física, esa causalidad aparece como un problema muy grave, el cual les voy a contar hoy. Es un problema inherente a la cuántica, es decir, desde su nacimiento, ya está cumpliendo 100 años, en el cual hay actividad científica para tratar de resolver ese problema, y les voy a mostrar algunos de los resultados actuales de los grupos que están tratando de ir hacia, como dice el título, pues hacia una explicación más intuitiva de la cuántica, una explicación causal. Entonces, vamos a ver, aquí queda ya completo. Les voy a dar esta charla en 3 etapas. La primera está como el marco común de inferencia causal, algunas nociones. Donde aparecen los problemas es en la mecánica cuántica. Voy a escogido algunos de los elementos, como de los experimentos más importantes que nos describen qué tiene que describir la teoría cuántica. Y que tienen que ser los elementos de un marco de causalidad de mecánica cuántica, al cual les voy a presentar luego los intentos por crear ese marco y que corresponda, que tenga como límite el marco causal pues, que llamamos clásicos, que sería el que utilizaríamos, por ejemplo, para describir una distribución de enfermedades o en un hospital. Que eso es lo que llamaríamos clásico versus no cuántico. Entonces empecemos con nuestro marco común de inferencia causal. Ese tiene como objetivo describir las relaciones causales entre variables o nodos de un sistema, nodos si lo escribimos como un grafo, y quería empezar mencionando una línea de tiempo de este trabajo que ha llevado a la inferencia causal a ser una rama de la matemática, un área de la matemática muy activa, en el cual hay una buena comunidad que se ha creado alrededor. Entonces encontramos primero los trabajos de Wright para explicar, este es un diagrama de causalidad, está incluyendo no solo la genética, sino también el ambiente, y él lo propuso motivado por problemas de biología para explicar el color del pelaje de estos animales. En economía también se creó este tipo de problemas de inferencia causal reconocido, menciono los trabajos de Tinbergen y Habermas, por el problema de identificación que consistiría en pues la realización de que la regresión no es lo mismo hacer una regresión de una variable versus otra entre uno, es decir, no es simétrico, y la pregunta entonces es cómo determinar de los datos, cómo entender desde los datos quién es la variable que hay que usar para la regresión, en qué orden. Entonces sería el problema de identificar esa causa. Digamos que cuando hablamos de inferencia causal, como en el término, en su forma pues, actual, empieza en los 80s y en los 90s, hay varios matemáticos pues, trabajando en este desarrollo, que lo hacen, escogen no separarse de la probabilidad y la estadística, sino construir sobre estas mismas herramientas, afortunadamente pues, para nosotros, con estas mismas herramientas, empujar estas herramientas que se necesitarían adicionales para hablar de causalidad, que tiene más información, que está por encima por encima del sentido de que tiene más información
que la estadística. Este desarrollo pues de los 80s, 90 pues continúa, y hay como un reconocimiento muy clave que le llega a Pearl en 2011, que es el Turing Award, dado por la Sociedad pues, de Ciencias de la Computación. A veces se dice que esto es como la inferencia causal es que llegó desde las ciencias de la computación, digamos que son matemáticos que están muy cercanos a ese problema de aprendizaje y se hacen la pregunta de cómo escribirlo para que sea aprendido desde los datos por una máquina, como en ese espíritu. Y quiera agregar pues como el crecimiento de esa comunidad y el estado en que está esa comunidad, el primer volumen del Journal of Causal Inference, en el cual obviamente pues participa Pearl y todos muchos de los nombres pues como claves en el desarrollo de ese journal. Su primer volumen en el 2013 y desde entonces pues ya tiene más de 10 años de existencia y tiene pues es uno de los lugares pues, de referencia para esta comunidad, que es bastante grande pues en este momento, pues grande en la medida de las matemáticas. Bien, entonces vamos a hablar de esta formulación que parte de los 80s y los 90, que pues estoy trabajo pionero, pero digamos que en su forma actual se puede estudiar. Les propongo estos libros acá con los cuales hemos estudiado en el grupo. Está un primer acercamiento que sería The Book of Why. Está escrito por Pearl de manera que sea un libro de divulgación. Estuvimos estudiando en el grupo este libro de Elements of Causal Inference más reciente de Peters y trata de ser más pedagógico, más directo con ciertos argumentos y cubrir más argumentos. Sin embargo, pues hoy el libro pues, de base y de referencia sigue siendo este libro de causalidad de Pearl, y el cual es agradable de leer, tiene tantos detalles como se puede, hay muchas discusiones y pues que recomiendo pues bastante. Bien, entonces empecemos con estos modelos. En su forma actual se basaron hubo un primer desarrollo de Pearl en forma de lo que se llaman redes bayesianas. Entonces las redes bayesianas tendrían, este es un ejemplo utilizado pues, en el libro. Perdón, yo muevo esto, no sé si ustedes también lo están viendo. Entonces en el cual tenemos un sistema que sería la calle, que puede estar mojada o no, que sería, lo describimos con una variable x4. Entonces es una observación del estado de la calle. Puede estar, pues, tener la propiedad de ser deslizante, y hay unas variables que van a estar relacionadas, van a ser causales de estas observaciones, que serían si llovió o no llovió, lo condensamos en una variable x2 de lluvia, una manguera que tenga agua, que esté botando agua, posible, que se hace en el verano, pues en los países del norte, y la estación, ¿es verano o es otoño o es invierno? Bien, entonces todas estas variables influyen. Si yo hiciera un mapa de probabilidad, una densidad de probabilidad, ¿cómo podría estudiar estas causalidades que son, digamos, intuitivas, que a las cuales yo le puedo poner estas flechas? Puedo decir, por ejemplo, la estación va a determinar si este rociador va a estar prendido o no. Y estación también va a determinar si voy a llover o no. Entonces, eso que intuitivamente son relaciones de causalidad que las puedo determinar poco a poco y dibujarlas en un grafo, se condensa en una propiedad que se llaman los padres markovianos, y es que para cada uno de los nodos de ese grafo con el que estoy indicando las variables del sistema y las relaciones causales,
Los padres markovianos son aquellos que, y esta es la ecuación que tengo acá escrita, la probabilidad de la condicional de la variable, dados sus padres, debe ser igual a la probabilidad condicional de esta variable, dado los padres listados. Aquí hay un índice para que se convierta en un algoritmo de ir creando este grafo poco a poco. Entonces, esta propiedad intuitiva, porque quiere decir que si yo quito o no quito cualquiera de los que no son sus padres, no debería cambiarme mi probabilidad condicional una vez yo determino sus padres. Entonces, por ejemplo, los padres markovianos de x4, que sería si el piso está mojado o no, los padres serían x3 y x2. Los padres de x3 sería x1. Y esta propiedad de la probabilidad se debe traducir en esta estructura, de la cual yo estoy imponiendo la red de causalidad. Entonces, si esas relaciones son verdad, si este modelo es el correcto, y estas propiedades condicionales se cumplen, entonces yo puedo describir la distribución completa en esta forma. Y a partir de estas redes bayesianas, entonces el hecho de haber introducido este término acá a la derecha, esta forma de escribir la probabilidad condicional, la probabilidad total en términos de probabilidades condicionales, ya es muy conveniente. Ahí miren que está como contenido los mecanismos que causan cada uno de los nodos y cómo se propaga esa causalidad. Y no solo está contenido, sino que yo me puedo empezar a imaginar qué pasaría si yo cambiara una de esas variables, lo que vamos a llamar intervenciones. Si yo cambio una, ¿qué pasaría? ¿Cómo se propaga? Entonces se pueden hacer inferencia, intervenciones a partir de estas redes bayesianas. Sin embargo, este trabajo no permite ir tan lejos como el estado actual de la inferencia causal. Él no permite hacer, por ejemplo, contrafactuales. Y Pearl, digamos, o los grupos que estaban trabajando en esto, pararon este desarrollo en favor de otro tipo de modelo que ya les voy a presentar cuál. Y las razones son las más pues, importantes aquí para nuestra discusión. Entonces, estos modelos, estas redes bayesianas, tienen unos problemas, digamos, teóricos, no van a permitir llegar pues, al contrafactual. Y Pearl dice, vamos a dejarlas de lado. Entonces, en el libro, página 26, les traigo pues estos argumentos que son pues muy importantes. Voy a leerlos, ¿no? Entonces, dice pues en español, dice, todas las relaciones que definimos en los networks bayesianos ya causales se asumieron ser estocásticos de manera inherente. Y entonces corresponden a la mecánica cuántica, la concepción de física, de acuerdo a la cual todas las leyes de la naturaleza son inherentemente probabilísticas y el determinismo es solo una aproximación. Entonces, efectivamente, la mecánica cuántica dice que estos procesos son probabilísticos, no en el sentido de Laplace, de que hay unas variables que no conozco y que si las conociera, pues tendría pues un conocimiento perfecto, sino que de verdad tiene que ser estocásticas. Entonces dice, hasta aquí pues correspondía a eso. Sin embargo, en este libro vamos a presentar preferencia hacia el cuasideterminismo, esta concepción de causalidad, y se va a utilizar. Ahí vienen los siguientes desarrollos pues con esta idea y cómo se construye pues matemáticamente a través de funciones. Él hace un último comentario que les quería traer aquí. Él dice que los pocos experimentos de mecánica cuántica, que paréntesis no son pocos, sí son muchos, que entran en conflicto con las predicciones de esta concepción laplaciana, nos traen sorpresa y, bueno, disbelief, no sabría cómo traducirlo exacto, y pide que los físicos dejen de lado intuiciones sobre localidad y causalidad. Nuestro objetivo, este es Pearl en el libro de causalidad, este libro verde que les mostré ahora, nuestro objetivo es preservar, explicar y satisfacer, y tiene una palabra muy fuerte, dice no destruir estas intuiciones. Entonces Pearl está diciendo, creo
realmente él no está de acuerdo con esa, bueno, no de acuerdo, pero es decir, no voy a continuar ese camino forzado por la mecánica cuántica, sino que vamos a desarrollar el marco de la inferencia causal para una concepción de causalidad en la cual las variables no conocidas nos crean una estocasticidad, pero por ese no conocimiento. Y entonces, este es solo un slide para mostrar cómo seguiría, pues si uno siguiera leyendo el libro, cómo se desarrollan esos modelos que son los actuales, son modelos funcionales, es decir que cada variable tiene una función en la cual hay un mecanismo descrito, un mecanismo de causalidad de cómo se determina esta función a partir de sus padres, pero también hay unas variables no observadas y que se comportan como un ruido estocástico, y toda la estocasticidad estaría entonces en este término con el cual se puede entonces muy bien representar procesos clásicos. Esto se ha desarrollado para modelar intervenciones, permite incorporar variables ocultas, hace cálculos contrafactuales. Y muy importantemente, pues hoy la idea es desde su inicio, cómo determinar a partir de los datos un grafo de causalidad o modelos de causalidad, o entrar en discusión entre la observación de la realidad y los algoritmos y los modelos. Entonces hay algoritmos para determinar estos grafos o estos modelos causales a partir de los datos. Todo esto dentro del marco de las funcionales causales. Bien, entonces nos tuvimos que separar del desarrollo. El desarrollo actual no nos sirve exactamente para la mecánica cuántica, sin embargo, el marco general sí es válido hasta cierto punto. Les voy a contar cuáles son estos elementos de la mecánica cuántica que Peirce consideró pues, que eran tan exóticos que teníamos que dejar de lado. Vamos a empezar con este libro que quería sugerirles. Es el libro de Philip Wolff sobre la teoría cuántica. Es más o menos del 2018, creo, no me acuerdo el año exacto, es bastante pues, reciente. Incorpora discusiones bastante interesantes, tratando de explicar en lenguaje lo que se sabe y sobre todo lo que no está diciendo la mecánica cuántica. Trata de separar esas dos cosas pues, en el libro. Hay al interior del libro también pues, varias sugerencias de cómo progresar a partir de allí. Bien, entonces, ¿qué es la mecánica cuántica? Pues es una teoría que ya tiene unos 100 años, que nació para explicar los experimentos que estaban creando dificultad al comienzo del siglo pasado. Uno de ellos era explicar, ya había unos tubos de vacío con gases que emitían luz, y teníamos entonces una capacidad de medir muy precisamente cuál era la energía de esa luz. Y cada elemento, digamos un elemento, si cogía el hidrógeno, cogía el sodio, pues tenía unas luces, unos colores muy determinados. Entonces esa idea de que había una cuantización, es decir, unos niveles precisos para poder tener esos niveles de emisión, requerían un modelo de átomo diferente al que había en ese momento. Y el 25, por eso estamos justamente en el año internacional de la mecánica cuántica en este momento. Entonces en el 25, bueno, del 25 al 27, digamos, pasan muchas cosas. Hay unas propuestas primero de escribir esto de manera matricial, y después se escribe de manera como más aterrizada pues, en el espacio con la ecuación de Schrödinger. Y todo ese desarrollo, acá no lo estoy haciendo el tiempo en términos de pues, como una línea de tiempo, nos termina en ciertos aspectos
que tiene que cumplir estas partículas cuánticas. Y entonces voy a hablar de estos aspectos que están ligados a los experimentos, y en el momento que es de interpretación voy a hacer énfasis en cuál es cuál. Bien, entonces aquí tengo un experimento que se ha replicado pues muchas veces, de muchas maneras. Se llama el experimento de la doble rendija. Entonces, si en las partículas cuánticas se comportan diferente de la clásica, de que este es un diagrama que muestra la partícula cuántica abajo y la partícula clásica arriba. En la cuántica pasan varias rayas al otro lado, es lo que observamos como varias rayas. En la clásica, si esto fueran, por ejemplo, peloticas que estuvieran siendo enviadas por esta fuente, esperaríamos que solo las trayectorias permitidas por la dirección, el ángulo de la fuente hacia las rendijas, serían permitidas, y tendríamos dos rayas al otro lado, como una sombra de la que está de las dos rendijas. Esta imagen que se forma acá, en este experimento, no es lo que se observa si utilizamos entonces todo tipo de partículas cuánticas. Estamos hablando de que este comportamiento que está abajo, que es en vez de ver dos rayas, vemos una central, no sé, aquí pues el ángulo no deja verlo, pero habría una con mayor intensidad en el centro de las dos. Eso pues no tiene manera de ser explicado por trayectorias clásicas. Una raya en el centro y unas rayas, unas franjas paralelas. Se ha repetido entonces con fotones, con electrones, con átomos. En el estado actual se han metido moléculas, fullerenos, se ha repetido. Y en el estado actual, incluso con proteínas, se ha repetido este experimento y se tiene el mismo patrón se llama patrón de interferencia. Ahora quiere decir que el comportamiento de los objetos cuánticos no es visto como no se puede describir ese movimiento como una pelota, sino que tiene que tener una capacidad de tener varias palabras difíciles, una capacidad de materializarse, o cuando se están midiendo, en cualquier parte del espacio. Miremos un poquito más este experimento, que es muy, muy crucial. Si uno tapa una de las dos rendijas, vería algo parecido a lo que está arriba, vería una sola franja. Bueno, de pronto con un poquito más de interferencia ya por efectos finitos. Si tapa la otra, también ve una. Entonces, para ver esta imagen, tienen que estar abiertas las dos rendijas. Entonces, uno puede decir, pero eso es porque yo estoy enviando muchos al tiempo, hay un efecto como de interacción uno con otro, y eso es lo que nos está causando lo que está allá. Entonces, han repetido experimentos enviando de uno en uno, un electrón de uno en uno, un átomo, una proteína, de una en una. Y este patrón se repite, no es que se vea todo el tiempo, sino que yo empiezo a enviar de una en una, y poco a poco voy acumulando estos golpes, digamos, este golpe de la partícula con la placa. Cuando lo voy acumulando, se forma de nuevo este patrón de interferencia. Entonces, incluso una sola partícula, estamos diciendo, tiene llamamos el aspecto ondulatorio de la partícula cuántica. Hay otra característica que sale de ese aspecto ondulatorio de las partículas cuánticas, y es que ahora describamos eso como una densidad de probabilidad. Digamos, hay ciertas variables que tienen relaciones especiales. En este caso estamos mostrando, aquí les estoy mostrando, pues esto es esquemático, una partícula que tendría esta distribución de probabilidad. Quiere decir que si yo preparo la partícula en el mismo estado, espero un tiempo y la mido siempre en el mismo tiempo, y guardo en memoria todas las veces que medí cuál es la distribución de probabilidad, me daría esto que está a la izquierda. En esta descripción de la mecánica cuántica ondulatoria,
La velocidad está relacionada matemáticamente con esta descripción de la probabilidad. Las velocidades posibles de esta distribución de probabilidad serían una transformada de Fourier, una de la otra, están relacionadas matemáticamente, o en otro lenguaje, tienen un conmutador, es un lenguaje de las propiedades de estos vistos como observables, como operadores. Esa relación hace que si el estado de la partícula tiene una distribución o tal que es el ancho de esa distribución va a estar relacionado de la posición con el del momento. Y eso, llevándolo pues como a esa consecuencia de esto, es que hay un límite a la precisión con que se puede determinar la posición de una velocidad de una partícula. Entonces, mientras más ancho es uno, más corto debe ser el otro. En el límite, no para cualquier partícula, si estos dos anchos tienen que ser mayor que una cierta cantidad. Esto se puede derivar pues, de las propiedades directamente de estos observables. Entonces, si el producto de los dos es más grande que h barra sobre 2, pues no hay problema. Puedo ir haciéndolo tan pequeño como quiera, mientras sea más grande. Pero llega un momento en que llego a la igualdad, es igual a esta cantidad. Entonces, para esos casos especiales que llego a digamos, la distribución de la una y la distribución de la otra son tan pequeñas, tal que ahora sí, si yo empiezo a disminuir una, la otra se me aumenta. Eso es lo que quiere decir que no puedo determinar las dos con la misma, que hay un límite para esa precisión. Y el postulado más importante de la mecánica cuántica se llama el postulado de la medida, y es pues como muy importante para lo que vamos a discutir ahora de causalidad cuántica. Se resume en que esta propiedad ondulatoria, entonces existe, hay una ecuación para determinar cómo se propaga esa onda, dado ciertas interacciones, todo eso está muy bien determinado, pero hay ciertos momentos, el que llamaríamos la interacción con un sistema clásico, o sea, con nosotros, con nuestra escala, en el cual esa partícula le decimos, se colapsa. Entonces, hay una localización en uno de los estados posibles, y aquí les traigo el ejemplo de una medida cuántica. Entonces, para ilustrarles qué pasa con el electrón en esta medida. Entonces, tenemos que llama un tip, que sería como una punta, con muchos átomos en la punta muy, muy delgados, o sea, se logra una precisión. Y la superficie que queremos estudiar. Y esa está llena de electrones, que en la descripción más fácil de hablar de estos electrones no están localizados en un punto, sino que tienen una densidad de probabilidad, entonces, digamos, nubes electrónicas. Tanto arriba como abajo hay nubes electrónicas en estos átomos. Y entonces, ese tip, que está aquí representado como una puntica, tiene un campo, un potencial que se representa con este circuito acá, y en la superficie, entonces, siente ese potencial, y los electrones empiezan a tener una probabilidad, cuando yo acerco el tip, la probabilidad de que estén con el átomo, se le unen, digamos, ahora hay una descripción que también incluye el tip, entonces hay una probabilidad de que estén tanto en el átomo como en el tip. Entonces, acercar los átomos de la punta del medidor a los electrones crea un sistema donde el electrón puede estar con cierta probabilidad en ambos, y tengo una descripción de la mecánica cuántica, me dice cómo estaría eso evolucionando, lo llamamos unitaria, una evolución unitaria, pero llega un momento en que él se localiza con cierta probabilidad, o se queda en el átomo o se localiza en el tip. ¿Y qué pasa si pasa ese colapso y se localiza en el otro sistema? Él desencadena una señal que se va a amplificar y que termina diciendo una corriente, aquí hay un electrón que pasó. Y esa sería una medida. Entonces lo llamamos que colapsa a uno de todos los estados posibles que él tenía,
Y aquí es como muy clave esta frase, y es que lo que está diciendo la mecánica cuántica es que hasta que eso no sucede, los estados están indeterminados. Hasta que no sucede ese colapso o esa localización en uno de los sitios posibles, el electrón podía estar estaba de manera indeterminada, tenía todos esos sitios a su disposición. Bien, entonces, este es como el elemento más importante de la cuántica. Quiero mencionarles el último experimento, pero quisiera parar un momento para saber si hay preguntas hasta allí. O las juntamos. Profe, yo creería Sí. que mejor le damos al final, profe, porque generalmente es al final que se animan a hacer preguntas. Entonces, Listo, de listo. pronto se desorganiza un poquito su presentación. Yo le sugeriría que mejor sigamos. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a la causalidad cuántica y por qué esto es un problema. Vamos a ver. Digamos, si los convencí de que eso no es tan raro, pues ahí perdí el... Bueno, listo. Entonces, esta es la medida cuántica que hablamos de colapso. Y hay unos experimentos que causaron pues muchísima discusión. Voy a mostrarles como esquemáticamente qué se trata en esos experimentos. Tengo una fuente de dos partículas que tienen una característica que están puestas de manera, digamos, antientrelazada. Es decir, acá estamos hablando que si tiene característica 1, la otra está con la característica menos 1, y tiene también la posibilidad, tiene bien la probabilidad, como lo escribimos, le llamamos superposición, también puede estar en el contrario, que si la primera está en menos 1, la otra estaría en más 1. Entonces tengo esa fuente de ese tipo de estado de dos partículas y lo mando a dos sitios diferentes. La separo, mando una para un sitio, otra para otro. Usualmente pues acá en esta teoría de la información uno se llama A y B, entonces le pone el nombre de Alice es uno y Bob es el otro. Y en cada uno de ellos Alice y Bob deciden hacer, entonces son dos observadores y pueden hacer dos tipos de medida. Y cada una de esas medidas tiene dos resultados posibles. Entonces la mecánica cuántica me permite hacer el cálculo de qué correlaciones resultarían de esas mediciones. Eso se ha medido con diferentes sistemas, tratando de ir a buscar todos los pequeños detalles experimentales, y eso está muy bien medido, y el experimento corresponde a la teoría. Muy bien, entonces, ¿por qué eso ha creado pues digamos, no debería estar ahí? Contento. Pero eso trae unos problemas muy grandes que se entienden mejor si lo metemos, este problema, en el marco de la causalidad. Entonces, vamos a hablar así de causalidad mecánica cuántica, vamos a volver a ese experimento, pero visto en ese marco. Para hablar de o material para leer sobre estos desarrollos de causalidad, recomiendo el grupo Speckens, que es el director del grupo cuyos resultados voy a hablar ahora. Él trabaja en el Perimeter Institute en Canadá, que es un instituto financiado por la Salomon Foundation, pues, con unas características pues, muy especiales de financiación, digamos, y tienen entonces los cursos online bien montados, y allá se encuentran este tipo de cursos que está dictando él y otros, y ha habido charlas, ha habido congresos, y todo eso está online disponible en el sitio de PIRSA, se llama el PIRSA, es el repositorio que tienen de todas estas charlas y cursos que hay en el Perimeter Institute. Bien, entonces el experimento ahora visto, estos slides los estoy tomando justamente de uno de estos cursos. Dice, bueno, miremoslo como si fuera un experimento en el cual solo estoy mirando si Alice escogió medir de una manera o la otra.
llamémoslo 0 y 1, y los resultados, llamémoslo 0 y 1, eso me da una tabla de probabilidades que se parece pues a las tablas que uno con los que estudia ciertos o ciertas paradojas o ciertos problemas de causalidad. Entonces, si uno hace eso, y bueno, hay diferentes ángulos con los cuales se puede escoger el experimento, uno de ellos nos da este tipo de probabilidades. Bien, ¿cuál es el problema con eso? Entonces, ahora visto de esta manera más simple. El problema es, si estamos viendo como los resultados X, Y posible, y S y T serían las variables que Alice y Bob escogieron para sus experimentos, es que si hacemos estas distribuciones de probabilidades condicionales que podemos sacar pues, de la tabla, que sabemos hacer, es que si hubiera una variable causal de ella, si este fuera su diagrama causal, este tipo de distribución debería ser obtenido, esta relación, porque son los padres markovianos, y si yo sumo sobre lambda, pues debería tener esta probabilidad condicional. Entonces, si uno observa estas probabilidades condicionales que hay acá a la izquierda, ellas son válidas. Sin embargo, hay otras desigualdades que se obtienen que no se cumplen. Y aquí es donde se ha causado toda esta dificultad y todo este revuelo que dice las mediciones de este experimento o de este tipo Bell, o estos test de Bell, muestran que este diagrama causal no puede explicar las correlaciones que hay entre X y Y. Entonces, esta estructura está descartada. Decimos, no podemos tener en la cuántica, tenemos estas correlaciones entre X y Y, pero no se pueden explicar, violan estas desigualdades, por lo cual este modelo causal no es el correcto. Ese es como el estado en que está diciendo, ok. Entonces, otras explicaciones. Bueno, ¿qué tal si hubiera una acción a distancia tal que al haber hecho yo uno de los cambios al escoger uno de las variables, logro enviar esa información o influenciar el resultado del otro? Entonces, si uno analiza esto en términos de causalidad, pues hay varios problemas. Primero, esta relación pues no es compatible con la idea de que esto no es un padre markoviano. Entonces, esta explicación, por un lado, visto solo desde la causalidad, no es buena, pero también hay experimentos o la teoría de la relatividad que dicen no puede haber una propagación de información, un efecto causal más rápido que la luz. Y este experimento se ha repetido poniendo X en una isla, en otra isla donde sería imposible pues, que hubiera esas correlaciones causadas por una información que se envía. Entonces, este es el estado en que decimos no hay posibilidad, tampoco debería ser un modelo causal para explicar esas correlaciones. Bien, entonces ahora sí les presento, para terminar, este es mi slide para terminar. Estas son unas propuestas nuevas, muy basadas en la observación de la inferencia causal clásica, en la cual dice, estos grupos están trabajando en tomar las ideas del marco causal clásico, es decir, construir su equivalente en la cuántica, de manera que haya, las desigualdades se cumplen. Y esto ellos han logrado un marco en el cual, si se introduce un sistema auxiliar, que va a ser como este ambiente, y describimos acá unos mapas que son como unos mapas, así como en la inferencia causal, pues es como yo me separo de la dinámica pequeña y quiero es como, estoy viendo una dinámica efectiva, aquí hay el equivalente en el cual se definen estos mapas tal que cuando tomamos sus trazas, en la manera, esto son operaciones, digamos, normales, o que estamos acostumbrados en la cuántica para describir qué pasa si yo quiero ver un subsistema de un sistema más grande. Entonces, cuando se usan estas definiciones
y hacemos las trazas sobre esos grados de libertad del ambiente, se verifican desigualdades, no la de Bell porque esa no está interesado, pero sí otras desigualdades que el experimento sí verifica. Es decir, estas desigualdades que salen de pensar en de crear un marco causal, pero esta vez cuántico, haciendo la analogía del marco causal clásico, esas desigualdades sí se verifican experimentalmente. Bueno, y como dice el diablo está en los detalles, pues ya hay discusión de cómo definir cada uno de esos y lo que implica. Pero lo que quería contarles es que este trabajo sale de mirar realmente, por ejemplo, el principio de Reichenbach y argumentos de la causalidad, de la inferencia causal clásica, y decir cómo eso exactamente debería verse en el sistema cuántico, y de ahí se construye, siempre buscando que uno sea el límite del otro. Bien, entonces lo que les quería contar es que la inferencia causal es un área en desarrollo de gran interés para nuestras comunidades académicas, en particular para nosotros. Está ligada a un problema básico muy importante, muy fundamental de la mecánica cuántica, por lo cual los estudiantes que aprenden estas herramientas de desarrollos matemáticos están en posición de poder entender estos desarrollos fundamentales que hay en cuántica, y por lo cual estos cursos de posgrado de causalidad, por ejemplo, que ustedes puedan tener en epidemiología, podrían ser de interés para estudiantes de física y para profesores, por supuesto. Y el mensaje les quería, pues, digamos, contar de esa comunidad de físicos que está buscando una mecánica cuántica más intuitiva, es decir, que preserve, como decía Pearl en su frase final, decía, pero es que yo no debo destruir la intuición causal, sino al contrario, poderla usar dentro de un marco, y este sería como el esfuerzo en esa dirección. Bueno, y con eso quiero entonces agradecerles por escuchar. Vale, profe. Muchísimas gracias. Vamos levantando la mano para preguntas. Levantó la mano el profesor Carlos Yepes. Adelante, Carlos. Buenos días. Profe, muchas gracias por su conferencia. A ver, mi pregunta es, en su escuela en física, ¿cómo se asume la realidad? Y lo digo partiendo desde, pues, por aquello de que creo que hay una serie de leyes que aplican desde la física mecánica como para el mundo macro, y hay otras de la física cuántica para el mundo micro. Entonces yo pregunto, ¿es eso posible o sigue siendo el reflejo como de la lógica disciplinar de la ciencia clásica que trata de fragmentar la realidad? Entonces, ¿ustedes cómo conciben en su escuela lo complejo que es la realidad, entendiendo que hay diferentes como mecanismos de explicarla? Bueno, esa pregunta es muy difícil. La voy a relacionar digamos, con la comunidad de la cuántica, ¿no? Uniéndola con este problema de la causalidad. La cuántica, como está desarrollada en este momento y que presenta estos problemas de indefinición, ese problema es muy grave, digamos, muy difícil de aceptar, que esta partícula no está definida hasta que se localizó en un punto. Bueno, tal vez sí, tal vez no, pero conceptualmente es muy difícil de aceptar, porque nos lleva a un lenguaje de decir, bueno, es que pasó por todas las partes antes pero no pasó por todas, entonces nos trae ese problema. La solución de este estado es decir que la cuántica o la teoría actualmente no está diciendo qué es lo que está allí. Entonces estamos como poniendo una distancia respecto a esa realidad, y la teoría está dándonos herramientas matemáticas para describir, dado lo que yo puedo conocer y puedo preparar, qué espero que pase después si yo mido, que es como donde yo estoy en mi escala al inicio y al final, y tengo una herramienta matemática que me permite escribir, pero esa realidad, digamos, ontológica no es la correcta. ¿No? Ahí todavía esa teoría no me está describiendo
esa realidad como tal no me la debo tomar como al pie de la letra, sino que por ahora me está describiendo matemáticamente cómo paso del uno al otro, y hay esfuerzos como este que llaman los fundamentos de cuántica, de cómo trabajar con una teoría más intuitiva. Entonces yo diría que es como una distancia que se está tomando, diciendo, esta teoría está hablando más bien de lo que podemos conocer, más de que una realidad del objeto como tal. Super, profe, gracias. Sigue en orden, siguen el profesor José Julián Cornejo y luego el profesor Alzate. Adelante. Gracias, profe, eh, colega, amigo y paisano. No, muy interesante la presentación, aunque por momentos es un terreno un poco pedregoso, ¿no? Pero yo me tengo la idea o la sensación de que pues la profe empezó con la intuición y termina con la intuición, o con el uso de la parte intuitiva en, lo de en la investigación en mecánica cuántica. Yo, digamos que creo que ahí está el punto nuclear esencial de la discusión, digamos, académica, por lo que veo. Entonces la pregunta va en el siguiente sentido. Yo cuando se habla de la intuición, recuerdo mucho lo que también hablamos desde las neurociencias con lo de la teoría de la mente, ¿no? Donde uno puede decir, algo no me gusta, tengo una sensación, algo está mal ahí, no soy capaz de explicarlo, no sé por qué, pero algo hay ahí en eso que no me gusta. Igual con la intuición también en la práctica, digamos, clínica o social, eh, eh, también puede ocurrir lo mismo, ¿no? Pero es difícil explicar por qué o cuál es la explicación eh, bien o explícita del pensamiento o de la idea. Es decir, la intuición puede tener utilidad en la ciencia para generar ideas o generar esto, propuestas, ¿no? Pero yo creo que también tiene desventajas. Entonces la pregunta va en ese sentido, digamos, pretender acudir a la intuición en el método científico tiene inconvenientes, tiene desventajas, tiene problemas de, por ejemplo, del sesgo, de las influencias de las emociones, como ocurre en la vida real también, ¿no? De experiencias previas no muy gratificantes, etcétera. Entonces yo quiero que de pronto, profe, eh, nos ayude a reflexionar un poco más sobre cómo analizas el tema de la intuición, y que planteen que esa es como la tendencia de la comunidad de físicos a involucrar pues una forma más intuitiva en el análisis de la causalidad o el análisis científico. Para mí eso es un punto muy controversial y que hay que mirar con pinzas y con mucho cuidado a la hora de discutir elementos como la intuición o la teoría de la mente, que si bien son interesantes desde el punto de vista de las neurociencias, pueden tener limitaciones. Esa es la pregunta, profe, y muchas gracias. Gracias, profe. Sí, no, y sobre todo con la probabilidad, que es una, digamos que no solo es, pues decíamos pues con los estudiantes acá, no solo es no intuitiva, sino que a veces es antiintuitiva. Si nos vamos por el que nosotros pensamos que va a dar, pues es el contrario. ¿No? Eso pasa en ejercicios, en teóricos, y siempre son como alertas de que no debemos imponer la intuición sobre el marco como está. El problema aquí cuando hablamos de intuición es la guía para construir esos mapas en los cuales esperamos que se cumplan ciertas propiedades. No en un sistema particular y en qué debería pasar. Entonces justamente estamos construyendo, o el intento pues de esta comunidad es construir las herramientas para pensar en causalidad en términos cuánticos, tales que
justamente podamos pensar intervenciones, pero ya de una manera, con un marco que permita calcular, sin hacer recurso a la intuición. Aquí la intuición iría es en la escogencia, la forma de esas densidades, o de esos, perdón, densidades, no, de esos le llaman mapas o canales cuánticos, qué forma tiene que tener. La intuición es en cuanto a qué le estamos pidiendo cómo se comporte. Y una de las primeras propiedades que se le ha pedido con la que se está construyendo esto es el principio Reichenbach, que si hay ciertas propiedades de lo que se observa de manera condicional debe cumplirse. Si hay una causa, entonces si yo elimino el otro o lo pongo, tiene que tener un efecto al otro lado. Y lo contrario, si yo tengo independencia, no importa lo que yo haga con esto, debería ser observar una cierta, preservar cierta estructura. Entonces la intuición es más en la estructura de crear la matemática, los objetos, pero luego cómo se usa en un caso particular. Nunca se está hablando de intuición, ni mucho menos en cuántica, ni siquiera en clásica. Entonces, la intuición puede llevarnos completamente para un caso específico. Tenemos que usar la maquinaria de la probabilidad y ver eso que va a dar. Y más si queremos hablar de causalidades, este marco, la inferencia causal, eso que es muy necesario para no cometer errores que traen variables ocultas o le llaman espurias, ¿no? Correlaciones espurias. Ya hay marcos matemáticos para justamente no caer en esas trampas de la intuición. Entonces, muchas gracias, profe, por tocar ese punto. Ok, muchas gracias, profe. Juan Carlos, adelante. Profe, buenos días, profesor Olga, y gracias por traer el tema a discusión acá al grupo. Yo solamente quería hacer un comentario y yo he leído algunos de los libros o algunos de los textos de Julia Perl y de la gente que viene trabajando en inferencia causal, y pues desde la epidemiología lo he entendido como ellos vienen haciendo incluso como esa explicación histórica de los diagramas de caminos de Sewall-Wright, y después como todos los criterios precisamente para evitar la confusión y cómo llevan, digamos, la causalidad a ciertos niveles dependiendo del tipo de desenlaces que se evalúen con los desenlaces contrafactuales, por ejemplo. Y bueno, muchas otras cosas que llevan incluso a un concepto de emulación de ensayos clínicos para hacer inferencia causal con estudios observacionales. El comentario que yo quería hacer es que en eso que yo he leído siempre he tenido pues la duda de lo que hay en la parte matemática detrás de la explicación de cómo en esos diagramas causales, en cómo en esos criterios de separación, el operador U que ponen para las condicionales, etcétera, qué hay en la parte matemática detrás, porque eso sí no me ha quedado tan claro. Entonces el comentario que quería hacer era, me imagino que esto se ha discutido desde esos conceptos epidemiológicos acá en el grupo, pero creo que valdría mucho la pena poder empezar a discutirlo desde esa parte matemática con ustedes o con otros grupos para poder seguir explorando este tema, porque sigue causando mucha discusión alrededor de su utilización y de su adecuada utilización, porque en muchas situaciones nosotros pretendemos utilizarla para estudios observacionales donde hay dificultades precisamente derivadas en muchos casos de la confusión, sobre todo que se genera y de cómo controlarla. Entonces era más un comentario, agradecerle por traer el tema y ojalá que se puedan seguir abriendo esta discusión alrededor de este tema en el grupo como tal. Muchas gracias, profesor. Sí, el marco, como se ha desarrollado, asume esa presencia del mundo clásico representado en que hay funciones, hay manera de escribir el caso efecto a través de una función, y de ahí se desarrollan pues las herramientas que se están usando actualmente en inferencia causal. Su desarrollo matemático pues necesita un trabajo, necesita como este marco de cursos y de estudiarlo, y si hay la posibilidad pues de estudiarlo de manera conjunta y de discutir más esto en detalle, pues bienvenidos. Como les contaba, para los físicos también es importante aprender que estas herramientas ya existen y que tocan unos problemas fundamentales. No son exactamente las mismas, pero se hace analogía para ellas para poder desarrollarlas justamente en su versión cuántica.
pero hay que entender las clásicas muy bien antes para poder hacer ese tipo de desarrollos o incluso hasta para entenderlos. Vale, profesora Paula Andrea, adelante. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por este espacio, queridos colegas de digamos, de este GRAEPIC. Es un honor para nosotros tener aquí a la profe Olga, con quien realmente hemos aprendido un montón esta mañana. Profe Olga, nosotros trabajamos mucho en diferentes enfermedades, especialmente mi campo de acción son las enfermedades crónicas. Y realmente siempre nos vemos abocados a una cantidad de interacciones, de interrelaciones, de variables, de modificadores, donde tú abres esta gran compuerta y donde nos dices, bueno, hay estas posibilidades de pensarse los problemas de salud que son realmente muy complejos, pero con una interacción de variables. ¿Tú crees que este podría ser el camino para nosotros realmente poder dar cuenta de estas variables que son realmente intrincadas, complejísimas, y que ahorita en el marco de los nuevos sistemas de información, de la posibilidad de modelar grandes cantidades de datos, por aquí sí es, o qué nos recomendarías para estas enfermedades que son bien complejas? Muchas gracias. Y un gusto saludarte por aquí. Muchas gracias, profesora. Sí, yo creo que hay una actividad, aquí yo mencioné como los desarrollos de los 80, 90, pero por supuesto es un tema actual en el cual se está entrando el Machine Learning para unirse con estos desarrollos matemáticos de aprendizaje de la causalidad. Entonces es un área en desarrollo, pero ya está suficientemente, bueno, ya tiene suficiente tiempo en que está cimentada y pienso que está en un estado en que se puede utilizar, hay suficientes, digamos, resultados, algoritmos, comunidad para empezarla a utilizar. De hecho, creo que el profesor que intervino antes está mencionando que lo están ya utilizando en investigación. Y creo que es un buen momento de aprender esto porque vienen a la velocidad que se está desarrollando el Machine Learning, pues van a venir más capacidad de predecir estos grafos de causalidad a partir de datos. En este momento tienen problemas, hay partes que quedan indeterminadas, pero creo que hay tanta comunidad trabajando en eso, tantos datos, que y los científicos de la computación están metidos ya bien en esta línea, tal que pues, yo creo que vienen unos desarrollos muy interesantes, o sea, que nos unimos para seguirle la pista y utilizarlos y entender bien matemáticamente lo que hay detrás, pues, decir, porque hay que usarlo pues, con toda la responsabilidad que eso implica, esa capacidad de decidir, si hiciéramos esto, ¿qué pasaría? ¿No? Eso son hay que poner a prueba bien esos modelos. Entonces requiere pues, ese trabajo acompañando esas capacidades que se abren con la inferencia causal. Muy bien, Alejo y Carlos Atencia, está muy bueno esto. ¡Ay, qué bueno que les gustó! Sí. Hola, profe, quería saludarla y darle millones de gracias por aceptar la invitación del profesor Fabián a estar aquí en este espacio. Pues disfruté mucho la charla. Yo pues quería saludarle y decirle que hubo un comentario sobre el tema de la intuición que me llamó bastante la atención, porque resulta que hay un físico que estaba leyendo yo antes pues, de su intervención con el trabajo que hicimos, y dice que la física cuántica libera a la física de la maldición de Demócrito, que es pensar que todos los seres humanos podemos entender el mundo de forma objetiva, como si fuera aparte de la mente, como si fuera otra parte, que la maldición de Demócrito dice que pobremente tu victoria es tu derrota. Me hizo acordar ese profesor con ese comentario con el tema de la intuición, porque realmente no podemos separarlo de lo que es la ciencia. Cuando a veces no podemos hacerlo objetivo, no significa que no exista. Entonces, conectándolo con la intervención que hizo Paula, la profesora Paula, sí me parece importante porque, pues en los términos de probabilidades de los estados cuánticos que puede llegar a tener un sistema de estos, podrían explicar muchas correlaciones que hasta ahora no hemos podido encontrarles la causalidad.
pero yo siento que de todas maneras falta como bastante, pues entender un poquito más con ustedes los físicos y hacer esos equipos para poderlo lograr. Entonces, no sé usted qué piensa sobre si este enfoque de la causalidad es totalmente diferente al anterior frecuentista, nos podría llevar hacia nuevos descubrimientos y sería una evolución, o si es un enfoque totalmente diferente y estamos mirando la misma, el mismo problema, pero desde otro punto de vista y no nos va a llevar a ningún lado. A mí me parece que eso puede ser un problema también. Entonces, no sé, profe Olga, ¿usted qué piensa? O simplemente esto es otro punto de vista y podemos seguir evolucionando por el lado frecuentista y en vez de entrar en la física cuántica. Era eso y muchas gracias por venir de nuevo. Gracias, profe. Digamos ahí hay dos niveles de los que les he hablado. Está el desarrollo de las matemáticas de la inferencia causal, que yo pienso que hay que mirar y prestarle atención y ver qué nos permite decir o crear modelos que a su vez en el método científico podemos poner a prueba. Es decir, el mismo método está diciendo, hay una cantidad de equivalencias, ahí tiene como los warnings ya adentro, esta inferencia causal diciendo qué se puede decir, qué no se puede decir. Eso está siendo en desarrollo y que vale la pena utilizar como una herramienta más, como algo más que yo puedo decir, que puedo extraer de la observación y que me permitiría planear mejor qué intervenciones hacer. Y tengo diferentes modelos de causalidad con las intervenciones después de hechas, o planear mejor cuáles hacer. Puedo descartar modelos, ¿no? En ese sentido, es una herramienta muy, muy interesante para la epidemiología, pero también pues para la física. Ahora, yo creo que ya es muy fructífero que nos hubiera creado ver la causalidad, como ponerle un marco matemático. Ese esfuerzo que han hecho estos matemáticos nos ha permitido incluso tener ahora un criterio para pasar de clásico a cuántico. Pues si termina como estableciéndose, porque hay unas desigualdades que dicen, en este nuevo marco hay unas nuevas desigualdades que dicen, si usted viola estas desigualdades, entonces fue el clásico. Listo. Pero si usted es cuántico, tiene que verificar estas desigualdades. Eso es algo nuevo y algo muy rico que le está aportando la inferencia causal al hacer esta traslación hacia el mundo cuántico. Es decir, que si no tuviera datos, sin saber qué son, con estas desigualdades que se están desarrollando, pues, no podría decir de pronto, como estoy diciendo, Landry, qué tal que eso sea, que haya un proceso cuántico al interior pues, de una reacción en el cuerpo. Pues ahí se podría ver en este marco. Esto permitiría, pues, no está tan directo, pero sí, si esto se desarrolla y termina como volviéndose aceptado por la comunidad, sería una manera de ir más allá, claro. Muy bien. Carlos Atencia. Sí, profe, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Disculpen la interferencia, que hay mucho ruido de fondo y estoy caminando hacia la facultad. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, profe Olga. Profe, yo tenía de pronto una pregunta más técnica, si se puede decir así, porque es claro que como lo habían mencionado, las leyes del mundo macroscópico, las que aprendimos con Kepler, con Copérnico, con Newton, probablemente no aplican del todo al mundo microscópico, ¿cierto? Entonces, empezamos con un modelo atómico muy parecido a un sistema solar, y así nos lo enseñaron cuando éramos pequeños en el bachillerato y en la primaria, ¿cierto? Pero probablemente ese modelo no se ajusta mucho a la realidad, y ahí viene un punto importante, y es que los modelos que creamos, los modelos determinísticos o los modelos estocásticos que creamos, a la ciencia le deben servir para predecir. Esa palabra es tan profunda que a veces da miedo decirla, pero Richard Feynman alguna vez, cuando ganó el premio Nobel, esta frase me la dijo el profe Fabián, dijo que la física cuántica nadie la entiende y que él mismo a veces no la entendía, ¿cierto? Nos queda a nosotros
los epidemiólogos, mucho por recorrer en entenderla, en apropiarnos de ella. Y aterrizando un poco la pregunta, vengo a lo siguiente. Los modelos que utiliza, o digámoslo así, las reglas de deseparación que utiliza Judith Pearl en el libro, nosotros los epidemiólogos estamos muy acostumbrados a utilizar la regla de las causas comunes, ¿cierto? El backdoor criteria, ¿cierto? El criterio de puerta trasera. Pero hay una regla que es muy importante de separación, que después Spitzer la desarrolló, y es el criterio del colisionador, ¿cierto? A veces es difícil entenderlo para uno como epidemiólogo, pero usted desde la física cuántica, ¿qué lectura hace como de ese tipo de variables colisionadoras, si existen en física cuántica, y si eso ayuda a una mejor predicción, como lo había mencionado, y cómo se entiende eso del colisionador? Y muchas gracias, no gasto más tiempo, gracias. Gracias, profesor, por esa pregunta que no puedo responder bien completamente. Es decir, que este marco en el cual podemos, miren que ya no son funciones de probabilidad, sino que se escriben en el lenguaje cuántico, se van a volver unos operadores, eso vive en otro espacio, que se llama el espacio de Hilbert. Yo todavía no lo he utilizado en la práctica como para tener poder responder esa pregunta, decir, si yo uso un diagrama de esta manera, ¿en qué se convertiría? ¿Qué consecuencias tiene? No podría pues, llegar a eso. Lo que sí puedo decir es que el marco se creó con la intención de poder hacer todo lo que se hace justamente como lo que estás mencionando, pero también poder hacer, predecir intervenciones, etcétera, para poder hacerlo en mecánica cuántica. Es decir, que sí es algo que esperaríamos poder llegar a ganar estudiando y utilizando este marco para estudiar procesos cuánticos, pero no lo podría responder en este momento. Ok, Carlos Builes, adelante. Muchas gracias, doctor Fabián. Profesora Olga, muchísimas gracias. Y primero un comentario y después una pregunta que tiene dos partes. Y el comentario es para el profesor Fabián. Vea, todo el mundo tiene problemas con los experimentos, no solamente nosotros. Entonces, eso parece estar en todas partes de la ciencia. Y la pregunta, profesora Olga, va relacionada con mucho lo que le han preguntado, y es si usted percibe para la causalidad en este momento un reto desde el punto de vista de la medición. Tecnológicamente llegamos a donde somos capaces nosotros de medir el fenómeno que usted nos explicaba hoy, o nos falta desarrollo tecnológico, y si la medición pudiera ayudar al desarrollo de la causalidad, y si usted ve que hay un problema. Y el segundo, si no es con la medición o si está relacionado, es en el marco de pensamiento que utilizamos, y si usted cree que falta expandir esa reconciliación entre los dos mundos, la teoría de cuerdas o alguna otra cosa, y eso pudiera ayudar a entender mejor o a la causalidad, o si definitivamente deberíamos abandonar uno de los dos mundos y concentrarnos en uno solo a eso, y eso podría ayudarnos a entender mejor. Muchísimas gracias. Por el lado tecnológico, la gran apuesta ahora de los grupos y de los grandes financiadores de la cuántica está hacia el computador cuántico. Y digamos que él está relacionado con la capacidad de control de ese mundo cuántico y no solo de control de un poco sistema, sino de que yo pueda hacerlo tan grande como yo quiera, que llaman escalabilidad. Allí eso no se ha logrado. Ese es como un límite que hay en este momento, y que en algún momento nos responderá o que tal vez va a traer nuevas desigualdades o nuevos problemas, si se encuentra que no se puede ir más allá de cierto tamaño. Entonces, eso es un problema tecnológico que está siendo visto de manera muy activa en este momento, porque tiene unos problemas en criptografía y ciertas consecuencias pues, que le interesan mucho a los países, a los bancos, etc. Entonces, hay mucha actividad en esa dirección, y creo que en términos tecnológicos todavía va a haber resultados que no sabemos qué nos va a traer, y que van a mover o redefinir un elemento más que va
mover la teoría cuántica en ciertas direcciones, de que tendremos que explicar mejor también. Muchas gracias, profe. Yo quería, vea que fue muy bacano porque hubo muchas intervenciones, yo quería como retomar, pegar estas dos preguntas tan bacanas, la primera de Carlos Yepes y la última de Carlos Builes, porque casualmente, bueno, este año que es los 100 años de esta historia, es que se ha alborotado como todo el cotarro de... Entonces, Sí. les voy a compartir a los correos un trabajo, una breve encuesta que salió esta semana, que sacó Nature, buscando la percepción que tiene la comunidad científica acerca de esto que mencionan Carlos Yepes y Carlos Builes. Primero, cómo se ajusta la mecánica cuántica a la realidad. Si hay una realidad detrás de las fórmulas, porque claramente en la mecánica las fórmulas fueron mucho más rápido que lo que eso pareciera ser en términos de interpretación de la realidad. Entonces, el primer fenómeno es cómo la mecánica interpreta la realidad. Y el segundo punto crítico es el que acaba de mencionar Carlos, y es el asunto de la medición. Yo creo que la mecánica cuántica puso de presente algo que la historia quizás no había visto, la historia del pensamiento epistémico no había visto tan claro, y es lo que es el fenómeno de la medición en esa interacción realidad-observador. Ese fenómeno de la medición es un mundo aparte. Es un mundo que casi que puede, y usted lo mostró muy bien en los experimentos, casi que puede crear una nueva realidad. Y eso, lo más llamativo del artículo que les voy a mandar es la profunda discordancia entre la comunidad científica de la física. Bueno, si bien acá Carlitos escribió que efectivamente la interpretación de Copenhague parece ser la que va ganando, pero va ganando, no crea que por mucho. Apenas menos de una tercera parte o una tercera parte de los 1000 y pico de físicos entrevistados coincidían con la interpretación de Copenhague. Y menos de la mitad de esos que la aceptaban estaban completamente confiados, tenían confianza completa. Entonces, abre un mundo en el cual pienso yo, uno no sabe si para mejor o para peor, pero pienso yo que el fenómeno o esta interpretación de Pearl de la causalidad y este fenómeno de los grafos acíclicos dirigidos probablemente sean mucho más afines a nuestro mundo epidemiológico o a nuestro mundo biofísico, porque probablemente en la mecánica cuántica hay una gran tendencia, que yo con la sensación que hay una gran tendencia a suponer aquí estamos únicamente en un fenómeno epistémico de interpretación, y no necesariamente esto corresponde a una representación de la realidad, o mejor, es una relación, es una realidad que está dada por la forma como medimos estas partículas. Y eso me parece que es un cambio fundamental en la forma como los seres humanos entendemos el mundo, que quizás no se había dado antes. Gracias a la mecánica cuántica es que estamos hablando de estas cosas, de cómo entender realmente si todo es solamente lo que topamos o lo que percibimos o lo que perciben nuestros sentidos. Entonces yo creo que la discusión, profe, es apasionante, y el camino que tenemos en adelante es fenomenal, simplemente fenomenal. Muchas gracias de nuevo por su participación y por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, y que sea este pues un inicio de muchas más conversaciones. Bueno, acá tenemos una última intervención, profe, no se nos vaya. Llegó, qué bueno es verte por acá, Nelcy. Adelante, Nelcy es una de las grandes maestras de la epidemiología de Colombia. Adelante, Nelcy. Buenos días para todos. Excúsenme que no prendo mi pantalla porque si no los pierdo. Es un placer haber estado en esta reunión. Lástima, doctora Paula, que no alcancé a llegar a escucharla toda, pero lo que escuché me parece apasionante. Con relación a esto último que mencionas, Fabián, creo que allí radica la mayoría de las discusiones en las que están enfrascados ahora los epidemiólogos, los bioestadísticos y veo que también los físicos. Cuando entendamos y trabajemos mucho el problema de la medición, creo que daremos un paso muy grande en términos de todo lo que expresamos en inferencia causal, de cómo las relaciones pueden ser distintas dependiendo de la medición que se tenga de los fenómenos, pero además de todo este mundo nuevo que hay en inteligencia artificial, en algoritmos, etcétera, y cómo se explican o se tratan de explicar muchos de los fenómenos o se tratan de encontrar asociaciones e incluso en un momento predicciones. Hay que recordar
que la profesora Paula lo mencionaba, además, esto de los algoritmos y de todo lo que se está trabajando solamente desde el punto de vista estadístico. Por tener grandes bases de datos, no necesariamente los algoritmos llevan a la verdad, no necesariamente nos llevan a explicaciones correctas solo por tener muchos tamaños de muestra gigantes. Cualquier cosa va a hacer que se puedan encontrar situaciones significantes, pero solamente por este proceso de bases tan grandes. Entonces yo creo que hay un trabajo grandísimo que hacer. Celebro muchísimo el que nos podamos encontrar en algunos equipos de diferentes formaciones, y creo que se abre una oportunidad muy grande de trabajo. Muchas gracias a todos y muchas gracias, profesora, por esa brillante exposición. Gracias, profesor Jaime. Gracias, palabras. Qué bueno escucharte, Nancy, muchas gracias. Bueno, nos demoramos, pero valió la pena, ¿cierto? Muchas gracias y nos vemos en 15 días porque recuerden que el próximo jueves es festivo. Gracias, profe Olga. Seguimos en contacto. Gracias.